Millones de gracias por esperarnos. Y lo prometido, en este caso no es deuda, vamos a pagar la deuda. Marcos, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? De nuevo. Muchas gracias. Hola a todos. Hola Sergio. Hola ¿Cómo te Marcos, va? un placer. ¿Todo bien? Primer pregunta, Sí. que no es mía, es de un televidente. Fácil, simple. Con este cambio de panorama, cuenta este televidente que tiene bonos argentinos y acciones argentinas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, desde el punto de vista de diversificación ya no es el mejor portafolio. Siempre uno conviene tener un portafolio más diversificado, pero creo que vamos a un mundo, en lo que estábamos hablando un poco en unos minutos antes, vamos a un mundo donde cambió el paradigma de cómo se sale de la recesión. Veníamos a un paradigma donde todas las economías desarrolladas estaban buscando salir de la recesión con política monetaria. El quantitative easing en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etc. Y en definitiva, ya muchos economistas, inclusive por ejemplo Larry Summers, están diciendo esto no está funcionando, vamos a la política fiscal. Bueno, paradójicamente el que les está cumpliendo este deseo es alguien contrario totalmente ideológicamente a lo que a Larry Summers y todo este grupo, que es Donald Trump. Entonces estamos yendo a un paradigma, me parece a mí, donde la política fiscal gana impulso mucho más fuerte. Se estima que va, digamos, si uno mira los planes, por lo menos va a ganar un impulso muy fuerte, y en definitiva esto le quita, por otro lado, presión a la política monetaria. Entonces, comparado con lo que esperábamos, con lo que esperaba el mercado hasta el 7 de noviembre, en definitiva, ahora la Fed puede decir, bueno, ya tengo a alguien haciendo el trabajo que yo estaba haciendo para que la economía empiece a crecer más, entonces yo tengo que subir tasas más de lo que tenía pensado subir hasta hace un día atrás. De hecho, Yellen ya dijo que iba a subir la tasa pronto. Claro. Ya lo anunció. Y entonces, para terminar exactamente, para terminar el concepto, en un mundo donde vos tenés más impulso fiscal, menos impulso monetario y una economía que se estima que va a crecer más fuertemente, en definitiva es un mundo más para las acciones que para los bonos, vamos a poner así. Y esto es lo que estuvimos viendo estos días. Vimos subas de los Treasury yields bastante elevados, de todos los yields de los bonos de países desarrollados y emergentes. Es decir, el mercado, y cuando miras las bolsas de, por ejemplo, de Estados Unidos, le fue bien. Claro. Entonces, ¿qué te está priceando el mercado? El mercado te está priceando que va a venir un estímulo fiscal que te va a subir la emisión de bonos y por lo tanto se van a requerir tasas más altas, pero que eso va a hacer que la economía recupere y en definitiva las acciones han estado bien comportadas. Ese es el mundo nuevo que se estima que va a venir con Trump. Vos ahí, Sergio, planteaba, y te dejo a vos porque te estoy robando la idea, que quizás veamos algo que no vimos hace bastante tiempo, que es la palabra inflación de nuevo sobre el tablero. La pregunta, aparte de las señas, son bienes públicos. No importa quién las dice, no, pero hay que pagarlas. Me tomé de eso porque... No, pero es cierto, es la pregunta, ¿no? Yo siempre fui de la opinión de que la inflación ya estaba viniendo en Estados Unidos. La inflación, probablemente la última vez que estuve en el programa habría estado, no sé, 1,1 anual en Estados Unidos. Esto era mucho por los efectos base de la apreciación del dólar, la caída de los precios de los combustibles. Hoy está 1,6 ya, el dato que salió hoy a la mañana. Y si miramos la inflación de los últimos 3 meses del año pasado, fue tan bajita que es muy probable que por un efecto base siga subiendo, ¿sí? Cuando uno mira, a mí me gusta mirar los equilibrios macro, discípulo de Arriazo al final de cuentas, me gusta mirar los equilibrios macro, los twin déficits, o sea, el déficit de cuenta corriente, el déficit público, el déficit del sector privado. Cuando miramos el sector privado tiene un déficit de cuenta corriente, vamos a poner así, de casi 5 puntos antes de la crisis 2008-2009. Eso se fue con la crisis a un superávit de 8 puntos, 7 puntos. O sea, un ajuste tremendo del gasto del sector privado durante la crisis. Hoy es prácticamente cero ese déficit. Es decir, el sector privado ya está gastando poco más de lo que produce, vamos a poner así. Bueno, eso en definitiva implica más presiones inflacionarias que cuando estabas gastando 7 puntos menos de lo que producías, ¿entiende? Entonces la inflación ya estaba viendo. Ahora, si a uno a eso le agrega, esto que ya me parece a mí venía como una subida de la inflación, le agrega más gasto público, en definitiva la presión inflacionaria va a ser mayor. Hablamos con Claudio antes las posibilidades de hacer proteccionismo en esta economía globalizada. Sí. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Qué proteccionismo? ¿Cuánto proteccionismo? ¿Con qué instrumentos? Es lo que me estoy dedicando a leer estos días, la verdad, es muy interesante. El presidente tiene amplios poderes para repudiar el NAFTA, para subir aranceles, para digamos, citar cierta legislación como, por ejemplo, la que llama la sección 301 de una ley de 1974 que le permite, en definitiva, poner aranceles cuando hay una práctica no competitiva de otro país. Puede hacer un montón de cosas. El tema es qué cosas le van a traer respuesta de otros países y qué cosas no.
¿sí? Entonces, muchas de estas prácticas, por ejemplo, la sección 301, cuando se inició, cuando empezaron a aplicarla, no le traía respuestas. Ahora, una vez que está la World Trade Organization, la Organización Mundial de Comercio vigente, ya los países tienen un mecanismo para, en definitiva, poder ir y argumentar ante la Organización Mundial de Comercio y que no se aplique ese lance. Entonces, el punto acá es cuánto se quieren exponer a retaliación. Me da la impresión de que puede hacer mucho, pero tiene mucho riesgo de que, en definitiva, tenga otros países, en definitiva, poniéndole también aranceles o yendo a la OMC para tratar de ponerle trabas también a los productos de Estados Unidos. Pero recordemos que en aquella época de proteccionismo estaba el GATT o ni siquiera, o sea, no teníamos ningún tipo de mecanismo de coordinación global. Exactamente, hoy está. Hoy está. Hoy está y es efectivo. Yo estaba leyendo un poco, hay un libro muy bueno de un Dessler que se llama American Trade Politics, ¿sí? O sea, que te explica todo cómo fueron las negociaciones en cada uno de los momentos y te explica claramente cómo la aplicación de la sección 301 antes no traía respuesta, hoy después de la creación de la OMC en los principios de los 2000, te genera respuesta dentro de los mecanismos formales de la OMC. Pues estamos diciendo que el mundo del pasado, la historia del proteccionismo, no nos permite entender con precisión lo que puede llegar a venir ahora. Exactamente. Perdón, interrumpo, ya está muy bien el planteo de ambos, al principio lo hacía Sergio también, del contexto político y económico internacional. Sí. Ahora tengo otra pregunta de otro televidente. Sí. Vamos a ponerle a este televidente Mauricio Macri. Y te pregunta. Nos está mirando, vamos a mandarle saludos. Al lado de Pratgay, al lado de Sturzenegger, pegándose codazos, pero bueno, no. Está y te cita. Sí. Y te dice, a los dos, luego de la brillante descripción de este cambio del mundo que hicieron, ¿qué hago? ¿Qué tengo que cambiar? En una reunión de gabinete, ¿qué tengo que plantear que no hice hasta ahora para dinamizar algo la economía argentina? Bueno, claramente la parte de comercio a nosotros directamente, supongamos que pone medidas proteccionistas que, como hablamos, tenemos duda, digamos, sobre cuánto va a ser sobre eso. La Argentina es el país menos afectado en ese sentido, directamente. Pensemos que, por ejemplo, las exportaciones a Estados Unidos de la Argentina son 0.7 del PIB. En México son 27 puntos del PIB. ¿Sí? Sí. Entonces, en forma directa nos afecta. Esto nos va a afectar solamente si hay acciones que terminen afectando a China. O a Brasil. O a Brasil, pero Brasil también tiene muy poca exposición directa a Estados Unidos. Creo que en Brasil ese número que yo les dije que es 0,7 para Argentina, creo que es 1,3. Estamos comparando con 27 puntos de México, estamos comparando con casi 4 puntos de Colombia y Chile. Claro. ¿Sí? Entonces, directo, muy poco. Solamente nos afecta si por cuestiones de política... Perdón, no puedo salir de la tentación. Buen momento para salir del Acuerdo del Pacífico, entonces volver al Mercosur. Claro. Bueno, en definitiva, en ese sentido nos afecta poco. ¿Qué es lo que me parece nos va a afectar? Es, como bien sabemos, había una estrategia del gobierno de decir, bueno, me cuesta ajustar fiscalmente antes de las elecciones de 2017, el mundo tiene dinero que le sobra, me van a financiar hasta corto plazo. Esto funcionó hasta el 8 de noviembre de 2016. Claro. A partir de ese momento... es una tesis que está, digamos, que es más difícil, ¿sí? No imposible, los yields han subido, tampoco han subido de una manera que hagan imposible el financiamiento, pero se hace en definitiva más imperioso pensar por lo menos en cómo va a ser un path de ajuste fiscal en 2018. 2017 es un año muy difícil en cuanto a financiamiento, pero yo creo que es realizable. 2018 tenemos menos necesidad de financiamiento, 2019 también, pero hay que reducir el déficit fiscal para en definitiva poder hacer más sustentable nuestra política fiscal y de deuda a lo largo del tiempo. Es realizable. El gobierno, si le va bien en las elecciones, va a tener, me parece a mí, como describían antes, digamos, va a tener menos dificultad en aprobar leyes en el Congreso, va a tener que distribuir menos plata que lo que está distribuyendo ahora. Le va a costar menos plata aprobar. Y por otro lado, yo lo que soy optimista con respecto a 2018 es que si al gobierno le va bien en las elecciones, me parece que vamos a tener un flujo de inversión extranjera directa e inversión local directa. Estoy hablando de inversión no financiera, sino real, que hoy está todavía está esperando esta confirmación de las reglas de juego, está esperando ver si esta coalición, si el presidente que nos está mirando gana las elecciones 2017 para decir, bueno, tengo 6 años pensando en una reelección de estabilidad de reglas de juego. Te agrego una excusa más, ¿no? Te agrego también, Sergio, del lado político. Porque imagínate que del lado de un empresario o un inversor que diga, bueno, voy a esperar a ver qué va a hacer Trump. Y en base a eso decido. Pero en realidad tampoco es una respuesta, porque puede hacer cualquier cosa durante todo el tiempo, porque puede arrancar de una manera, después virar, después que le puedan pedir juicio político, no le puedan pedir juicio político. Nunca vamos a estar tranquilos en un horizonte por la personalidad y la manera en que ganó, ¿no? Y con la poca representatividad, si querés. Bueno, vamos, me parece, hacia un periodo de más incertidumbre. En definitiva, es un líder populista, ¿no? Como
como cualquier líder populista, me parece que digamos, acá tengo el experto al lado, pero digamos, como yo lo veo, me parece que los líderes populistas, en definitiva, tienen menos apego a la ley y más apego a tratar de estar cerca del pueblo. Ahora, yo muchas veces creo que no hay que confundir un populista de Estados Unidos con un populista latinoamericano. O sea, un populista latinoamericano evoca tiempos de economía cerrada y autosuficiencia y violación total de las leyes. Los populistas norteamericanos, el ejemplo clásico es Andrew Jackson en el siglo anterior, en 2 siglos antes. En definitiva, digamos, también tenían un apego a la ley que no tiene un populista latinoamericano. Te hago una diferencia más, ¿no? Sergio. No, totalmente de acuerdo, te diría. Esto en algún sentido tiene más que ver con una tradición de mirar de Estados Unidos para los americanos, de la doctrina Monroe, digamos, de mirar hacia adentro, más que las prácticas abrasivas, predatorias, típicas de los, lamentablemente, populismos latinoamericanos o europeos. Leo, en el programa anterior, hacía una diferenciación que me parece interesante plantearla sobre la mesa, que una cosa es ser populista y otra cosa es ser demagogo. Y quizás estemos en presencia de un demagogo más que de un populista, en la manera en que plantea las cosas. Sí, dicho esta aclaración de distinción entre lo que es un populista norteamericano o un demagogo norteamericano y uno latinoamericano, me parece que sí vamos a un periodo de mayor incertidumbre sobre las reglas de juego, ¿no? Porque bueno, por algo estamos teniendo esta discusión, que es una discusión que probablemente no tendríamos si Hillary hubiera ganado, ya por de pronto, ¿no? Yo tengo una propuesta. A ver. La tiro, no lo ve nadie, así que estamos tranquilos. Y la siguiente. En definitiva, esta es una elección que la definió el cinturón oxidado, ¿no? Los estados que están alrededor de la ex capital automotriz de Detroit. Ahí vive aproximadamente unos 40 millones de personas. Entonces, lo más barato para el mundo es pagarle un subsidio entre todos a estos segmentos de la población y que no toquen nada. Porque de ese modo evitamos toda la disrupción que puede ser generar en el comercio, en la finanza, etc. Y es barato en términos relativos. Es muy difícil de coordinar, sé que suena voluntarista, pero si lo miramos bien, con esa gente un poquito más contenta, ya solucionamos buena parte de la cuestión. Lo que pasa es que se les va a llenar de inmigrantes esa zona y van a volver el círculo. Son las famosas soluciones irrealizables, por supuesto, que pensamos los académicos, ¿no? Marcos, cerrando, no cuesta nada. Cerrando y tomando inclusive un hilo de la anterior conversación que tuvimos cuando nos visitaste aquí. Una de las cosas que perdieron bastante valor fueron los bonos a largo plazo argentinos. Sí. O sea, estaban rindiendo menos del 6% anual, hoy están más cerca del 8%, si querés, algunos bonos muy largos, que del 7%. ¿Oportunidad o nos vamos a tener que acostumbrar a este nivel de tasas? Yo creo que vienen para quedarse. Yo me siento más cómodo, por lo menos para recomendar a la gente. Creo que hay una parte de la curva argentina que es la parte corta en dólares, donde uno en definitiva está más tranquilo, por ahí te perdés algo de rentabilidad, pero pensemos nuevamente, tenemos digamos, mayor visibilidad de acá a 2019, digamos, Macri presidente, que nos van a pagar. Me parece que todo está dado como para que tengamos típicamente cuando ocurren estos shocks es como que la parte corta de la curva, los yields suben más que la parte larga, pero me parece que, dado lo que está pasando con la política doméstica, etcétera, me parece que yo me siento más cómodo con una curva que se empina, digamos, por esto de tener más certidumbre sobre los próximos 3 años que sobre lo que viene después. Clarísima la respuesta. Minuto final de una conclusión que sacábamos con Sergio también. ¿Podemos ver un escenario de ajuste del dólar por lo que subió el real, un dólar subiendo un poco más, una tasa de interés bajando y que eso no sea inflacionario por la capacidad ociosa que tiene la Argentina? Bueno, creo que el efecto inflacionario va a ser menor por lo que expresó el mismo Banco Central con el último comunicado del martes cuando bajó las tasas. En definitiva, lo que está pasando es que todas las monedas se están moviendo, entonces si el peso se hubiera quedado constante, supongamos a 15 en vez de irse a 15.50, y el real se hubiera ido de 3.15 a 3.45 donde esté hoy, en definitiva es como que nosotros nos hubiéramos apreciado frente a nuestros competidores y eso sería deflacionario, ¿sí? Entonces yo creo que en parte tiene razón, o sea, es un shock que es mucho menos inflacionario que cuando devaluamos de 9, cuando fue la devaluación, fue una devaluación argentina, ¿se entiende? Solamente y no devaluaba al resto del mundo. Tal cual. Entonces yo creo que sí que tienen un punto. Claramente es un mundo donde le va a poner más presión a las monedas emergentes. Todavía no sabemos si ya terminó este impacto o va a seguir. Le va a poner presión a las monedas emergentes. Lo que sí es de acá a fin de año me parece que hay algunos elementos técnicos como para pensar que el movimiento del peso puede estar un poco más limitado
Pensemos, el gobierno tiene un déficit fiscal muy alto, como estamos discutiendo antes, y tiene muchos dólares acumulados en sus cuentas en dólares y gran parte de ese déficit en pesos, con lo cual típicamente el Banco Central le compra esos dólares, pero si supongamos que hay mucha presión sobre el peso y el gobierno se pone nervioso, dije, bueno, al final lo único que tiene que hacer es decir, en vez de que lo compre el Banco Central, que vayan al mercado y con eso puedo calmar la presión cambiaria. Si ellos quieren, probablemente estén cómodos con el que el dólar se vaya a 17 o lo que sea, pero digo, si no quieren eso, pueden evitarlo, ese es mi punto. Marcos, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Un placer, gracias, Marcos. Sergio. Gracias, Claudia. Interesante la Sí, charla. genial. Nosotros vamos a seguir de esta manera, nos vamos a ir a Todo Mercado con Santiago Roca. Va a hablar un poco de campo, va a entrevistar a una gran especialista de ese rubro y después una vuelta con muchos operadores de mercado para saber sus puntos de vista.